Yo quisiera compartir algo que compartí en una de las conferencias que salí este año y que tiene que ver con el tema central de la Biblia. Yo creo que a veces nosotros damos por sentado algunas cosas y porque la damos por sentado pensamos que ya la sabemos y no necesitamos nada más y equivocamos el camino porque lo que se da por hecho posteriormente tiende a olvidarse y tiende a tergiversarse en el tiempo y eso es lo que ha pasado con este tema tan importante que el apóstol Pablo va a tratar con los corintios. ¿Sabemos cuál era la situación puntual de los corintios? Estamos haciendo un estudio expositivo cada domingo en esta iglesia hace más de 1 año y medio ya sobre Primera de Corintios. Sin embargo, siempre es bueno volver otra vez a estos textos y volver a repensar la situación en cuanto a lo que estaba pasando con los corintios en ese tiempo, cuál era el problema. El apóstol dice que era una iglesia que tenía todos los dones, que no carecía de ninguno, que estaba capacitada adecuadamente por el Señor, que el Espíritu Santo había repartido dentro de la iglesia, a los miembros de la iglesia, los dones necesarios para que pudiesen hacer la tarea que Dios le encomendó a la iglesia. Sin embargo, después de 4 años aproximadamente, el apóstol Pablo por allá por el año 50 fundó la iglesia de Corinto, y por allá por el año 54, 55 más o menos, estando en Éfeso, le llegaron informes a él de que esta iglesia no andaba muy bien, que habían problemas y que uno de los problemas centrales era la división que se estaba produciendo, producto de que ellos se estaban identificando con hombres, con líderes espirituales, con líderes humanos y no con el Señor en esencia. Habían sacado la vista un poco del mensaje central y estaban colocándola en personas. Y por eso, en el versículo 10, en el capítulo 1, para tener un poco de contexto a lo que vamos a ver, dice Pablo: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros, y aquí está el problema, divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Otra vez, enfoca el problema. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, de los demás no sé si he bautizado a algún otro. Vemos que el tema no es el bautismo, sino que Pablo está diciendo simplemente que el problema que se estaba produciendo es que ellos se estaban identificando con personas que eran nada más que siervos de Dios en la tarea que Dios estaba haciendo en la iglesia. Y no con el Señor, y no con el mensaje central que ese Señor había traído y que Pablo había venido hace tiempo, 4 o 5 años atrás, y les había predicado este mensaje. Notemos cómo en el versículo 13 Pablo dice: ¿acaso está dividido Cristo? Miren a dónde lleva la mirada de ellos. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? No, fue crucificado Cristo por vosotros. ¿Ven? Por eso es que es interesante que tratando el tema de las divisiones, Pablo no va a dar consejos morales, sino que va a decir: ustedes tienen que centrar su mirada en la persona y en la obra de Cristo. Y eso es suficiente. Mientras ustedes tengan la mirada puesta en Cristo y su obra, no van a haber divisiones. Va a ser como consecuencia lo otro. Va a ser unidad porque Cristo está unido, Cristo no está dividido, dice Pablo. Y en el versículo 17 va a presentar su tesis principal de lo que va a exponer enseguida. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Esto es lo principal. Y del versículo 18 en adelante, inclusive hasta el capítulo 2, versículo 1 al versículo 5, el apóstol va a tratar la misma situación. Dice: esto es lo que yo quiero volver a recordarles una y otra vez. Y hermanos, si la iglesia de Corinto en ese tiempo necesitaba que se le recordase una y otra vez cuál era el tema central de la iglesia, en torno al cual debe girar la iglesia, ¿cuánto más nosotros en este tiempo? Alguien dijo
que si hay algo que el diablo pudiera hacer para anular el cristianismo, sería eliminar el mensaje de la cruz. Sacar el mensaje de la cruz y llenarlo con cualquier cosa, y esto está ocurriendo en el día de hoy en iglesias evangélicas. Se llena con cualquier otra cosa y el mensaje de la cruz se diluye, se ablanda o simplemente se deja de lado, porque es ofensivo a la gente. ¿Para qué hablarle de la cruz? Si la gente ya sabe lo de la cruz. Y entonces, ¿qué hacemos en ese lugar? Coloquemos una serie de actividades. Hagamos un montón de actividades que atraiga a la gente, que seduzca a la gente, que mantenga a la gente contenta y feliz y que la gente se vaya a casa feliz. ¿Por qué? ¿Por qué sacar el mensaje de la cruz? Porque él sabe, el diablo, que es el poder de Dios. Si hay algo por el cual Satanás es vencido, es por el mensaje de la cruz. Porque de allí desciende el poder de Dios que aplasta al enemigo y que atrae a las almas perdidas hacia Él, hacia Cristo. El mensaje de la cruz es central. Es el que cambia vidas, el que transforma al hombre, el que le da una nueva visión de las cosas, el que lo lleva a la adoración a Dios. El mensaje de la cruz es central, siempre debe ser central en la iglesia. Es por esta razón que el apóstol Pablo se había propuesto predicar a Cristo y a este crucificado, por sobre cualquier otro mensaje, capítulo 2, versículos 1 al 5. Notemos cómo esos versículos empiezan con un así que, y eso significa que es la continuación o la conclusión o a lo que venía diciendo recién, es decir, hasta los versículos 18 al 31, 17 al 31, en el capítulo 2, versículo 1 dice, así que en consecuencia, hermanos, cuando fui a vosotros, miren en qué tiempo está el verbo en pasado, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Por qué era tan importante? Porque cualquier situación que se produzca en la iglesia y que se desvíe del camino, del propósito que Dios tiene para la iglesia, la manera de subsanarlo, la manera para arreglarlo es volver otra vez a la cruz. Allí encontramos lo que necesitamos para saber de qué manera restauramos esa situación difícil o compleja que se esté produciendo en la iglesia. En los tiempos de Pablo, competían entre sí más de 50 escuelas de filosofía en el mundo griego y particularmente en Corinto. Corinto era una ciudad griega. Y unos 3 siglos antes aproximadamente del apóstol aparecieron en Atenas, la capital de Grecia, los primeros filósofos que cobraban por enseñar filosofía, y estos eran los famosos sofistas, que tenían una capacidad extraordinaria para argumentar. Argumentaban de una manera tan persuasiva que la gente pensaba que ellos tenían la razón, aun cuando sus argumentos eran falsos, sin embargo parecían muy correctos. En el día de hoy en las redes sociales uno ve a muchos sofistas, personas que tienen argumento para todo. Sin embargo, muchos de esos argumentos no tienen sustancia, no tienen realidad. Y eso es lo que estaba pasando en ese tiempo, eso es lo que pasa en el día de hoy. Los griegos, como sabemos, eran fascinados por este tipo de personas que le llamaban los piquitos de oro, es decir, a personas que hablaban muy lindo. Hasta la forma en la que decían las cosas, la entonación que le daban, el ritmo que parecían dar sus discursos eran tan atractivos a las personas que las personas decían, esto es fantástico, nosotros queremos más de esto, más de esto. Y cuando Pablo le escribe a Timoteo, su hijo en el Señor, ¿cierto? En su última carta, Pablo dice que va a llegar el tiempo en que muchos apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Y dice que van a tener comezón de oír. ¿Y eso qué significa? Que van a tener el interés de escuchar a muchas personas que justamente los embauquen con toda su oratoria y su capacidad de atraerlos a través de un discurso que sea interesante para ellos. ¿Qué hicieron los corintios entonces? Cuando Pablo se fue, al poco tiempo llegaron otras personas como Apolos, como el mismo Pedro, como dice allí,
Y ellos empezaron a decir, me da la impresión que Apolos es mucho mejor orador que Pablo. Apolos tenía una capacidad tremenda de retórica, por lo que nosotros podemos apreciar en los restos de las escrituras donde aparece su nombre en el contexto de la iglesia primitiva. Y entonces las personas dijeron, este sí, Apolos sí. Y empezaron incluso a despreciar a Pablo. No, Pablo no. Porque ellos eran fascinados por la elocuencia. Esas charlas motivacionales que en el día de hoy nosotros vemos en muchas iglesias atraen a mucha gente. Qué bueno, me sentí tan bien en la iglesia después de lo que dijo el pastor. ¿Y qué dijo el pastor? ¿Dónde está? ¿En qué texto de la Escritura? ¿Cuál fue el texto que desarrolló? No, ninguno. Mencionó como 3, pero me sentí tan bien porque la charla fue tan motivante para mí. Eso es lo que está pasando en el día de hoy también en la iglesia evangélica. El apóstol Pablo sabía cuando fue a Corinto que ellos recibían de esta manera las cosas. Sin embargo, no se dejó llevar por la cultura y las necesidades que los corintios decían tener. No buscó atraerlos dándoles lo que ellos buscaban. Pablo sabía que la palabra de la cruz, es decir, el evangelio de Cristo, era suficiente. Y era suficiente en ese entonces y es suficiente en el día de hoy. Es en ese contexto que Pablo dirá en términos absolutos que no ha acomodado ni acomodará el mensaje del evangelio a los requerimientos culturales. ¿Por qué? Porque el evangelio es poder de Dios. Y no necesita de las especulaciones de los hombres ni de su capacidad de oratoria. Los corintios no necesitaban más filosofía, mejor retórica u oratoria. Los corintios necesitaban el mensaje de la cruz, un mensaje que no procedía de la mente finita de hombres falibles, inmutables, sino un mensaje que procedía de la mente perfecta de Dios, que había nacido y se había sido concebida antes de la fundación del mundo. Eso es lo que dice la Biblia. Que el Señor Jesús nos salvó como un cordero, con la sangre de un cordero sin mancha y sin contaminación, destinado desde antes de la fundación del mundo, dice Pedro, pero manifestado en los postreros días por amor a vosotros. Es decir, un mensaje que nació en la mente del Dios perfecto y eterno, aquel que amó al mundo de una manera extraordinaria cuando el mundo lo único que merecía era odio y además condenación. Pero este mensaje, que es poder de Dios y sabiduría de Dios, es el que el apóstol Pablo estaba predicando, y eso es lo que necesitamos en el día de hoy. Ahora, ¿qué va a decir en los versículos 18 en adelante? Que hay ciertas características de este mensaje, que tiene un poder inherente tan extraordinario que ningún otro mensaje lo tiene. Ninguno. Y lo primero que va a decir Pablo allí, en los versículos 17 al 20, mostrando el poder del Evangelio, es que el poder del Evangelio destruye la sabiduría humana. El poder del Evangelio destruye la sabiduría humana. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, y aquí comienza a destruir la sabiduría de los sabios. Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pablo está diciendo, ¿ustedes quieren más sabiduría de verdad? ¿Ustedes quieren más interpretación filosófica? ¿Ustedes quieren más análisis racional para resolver sus problemas más importantes? ¿Eso es lo que ustedes quieren? Dice, esto es lo que Dios hace con esa sabiduría. Esto es lo que Dios hace. Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. El apóstol Pablo hace referencia a Isaías 29:14 en el versículo 19. Y luego en el versículo 20, Isaías 44:25. Y esta forma de expresión que Pablo tenía era muy interesante porque son preguntas retóricas que tienen una respuesta evidente. ¿Dónde está el sabio? En ninguna parte. Esa es la respuesta obvia. ¿Dónde está el escriba? No lo encuentro por ningún lado. ¿Dónde está el disputador de este siglo? No aparece. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo?
Miren, hay dos conceptos interesantes. Destruye la sabiduría del hombre y además enloquece la sabiduría del hombre. Esas dos cosas hace Dios con la sabiduría humana. ¿Por qué? Porque la sabiduría humana nunca podría concebir a una persona que es Dios mismo, que es el ser que existe eternamente y que no necesita de nada ni a nadie para existir, que desciende de los cielos, que toma forma humana y que muere en la cruz por esos hombres que no merecen nada. ¿Qué sabiduría humana la puede concebir? ¿Qué comprensión, qué entendimiento, qué sabio de este mundo puede hacer eso? La importancia que los corintios daban a la sabiduría humana se hace evidente en lo que hemos mencionado. Por esta razón, Pablo dirá que él fue enviado por Cristo a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras que nacen de la mente de hombres limitados. Este tipo de sabiduría considera el mensaje de la cruz, la sabiduría humana me refiero, ¿cómo? Como una locura, una verdadera estupidez. Martin Lloyd-Jones dice: toda la desviación hacia el modernismo que ha infectado a la iglesia de Dios y casi destruido su evangelio vivo puede rastrearse hasta una hora cuando los hombres comenzaron a volverse de la revelación a la filosofía. En el siglo XIX apareció en Alemania un grupo de personas teólogos supuestamente, que intentaron destruir la Biblia prácticamente a través de la razón. En otras palabras, sometieron la Escritura a su razonamiento, a sus propios pensamientos. Y entonces la autoridad no llegó a ser la Escritura, sino que era su razón. La filosofía, cada vez que ha aparecido dentro del cristianismo, la filosofía sin Dios, la filosofía que solo se basa en la mente racional sin Dios, va a desviar siempre a la iglesia de su propósito. El mensaje de la cruz no necesita absolutamente nada, no necesita de los adornos de la retórica ni de la elocuencia de palabras. Es poderoso en sí mismo. El mensaje de la cruz tiene poder en sí mismo. Cuanto mayor es la atención que se presta a la forma, menor es la importancia que se le da al contenido del mensaje. Lo único que logra el enfatizar la forma por sobre el fondo es destacar e inflar al hombre al mismo tiempo que desvirtuar o rebajar a Cristo. Con tristeza me enteré que algunas personas hicieron comentarios no gratos de la conferencia. Y son muchachos jóvenes. Y critican a personas que Dios está usando poderosamente. Y los critican porque sus oídos querían escuchar otra cosa. Los critican porque supuestamente no fueron tan expositivos en la exposición de la palabra de Dios. Eso es jactancia. Eso es no entender lo que es el Evangelio. Porque el Evangelio se centra en el contenido y no en los oradores y los expositores. Hermanos, cuando nosotros desviamos la mirada y colocamos la mirada en los expositores y no en la exposición, nosotros estamos equivocando el camino. El poder de Dios está en el mensaje, no en el mensajero. El mensaje de la cruz es locura para los que se pierden. En la antigüedad, a los hombres les encantaba dividir a la raza humana en judíos y griegos, esclavos y libres. Pero Pablo dirá aquí que existe una sola división de la humanidad. Y esta está determinada por la reacción que los hombres tienen ante el mensaje de la cruz. ¿Cómo ven el mensaje de la cruz? ¿Cómo reaccionan ante el mensaje de la cruz? Eso determina la eternidad de estas personas. Es decir, hay dos tipos de personas. Los que se están perdiendo y los que se están salvando. Nada más. Porque eso dice literalmente el texto. Cuando dice la palabra de la cruz es locura a los que se están perdiendo, pero a los que se están salvando, esto es a nosotros es poder de Dios. Hay dos tipos de personas nada más. Los que buscan afanosamente la sabiduría responder a sus preguntas más inquietantes relativas a su existencia y por tanto desechan la cruz considerándola una estupidez. Este es un tipo de personas. Esto es lo que dicen, eso es necedad. Y los que aceptan dicha realidad y llegan a los pies de la cruz en arrepentimiento verdadero y que por tanto para ellos esto sí es poder de Dios. ¿Cuándo se dieron cuenta? Cuando cayeron a los pies de Jesucristo.
Allí notaron, esto es poder de Dios. Esto es lo que yo necesitaba. Yo pensé que necesitaba un mejor trabajo. Yo pensé que necesitaba una mejor situación laboral. Yo pensaba que necesitaba, no sé, una mayor capacidad económica. Yo pensaba que necesitaba mejores relaciones en la familia. Yo pensé que necesitaba esto y esto otro. Y cuando llegamos y el mensaje de la cruz llega a nosotros, nos aplasta y nos dice, no, tú necesitas un Salvador. Tú necesitas a alguien que venga a sacarte de la condición en la que tú te encuentras. Pero cuando llegamos a ese momento, cuando el poder de Dios obra en nuestra vida y nos lleva a la cruz. Y ya siendo creyente, cuando volvemos a la cruz, miramos la cruz y decimos, lo que hizo allí Jesucristo fue extraordinario. Todavía lo necesito. Una y otra vez necesito ese mensaje. Alguien escribió para los gentiles, los griegos y los romanos, la cruz era una insensatez. Los dioses del Olimpo no descendían de este mundo a sufrir, el Olimpo griego, ¿cierto? A sufrir, sino a gozar en abundancia los placeres viciosos de los humanos. Esos eran los dioses que tenían los griegos. ¿Cómo podían ellos comprender el amor abnegado de Dios que llega hasta el sacrificio de su único hijo para salvar a los hombres perdidos? ¿Era esa sabiduría? ¿Eran esas las marcas de un Dios sabio y poderoso? La filosofía de los griegos decía eso es una estupidez. ¿Cómo buscar la salvación en uno que no había podido salvarse a sí mismo? Qué ridículo eso, qué necio. Un judío común y corriente, un hombre de alrededor de 30 y 33 años que murió en ese lugar bajo el gobierno de Poncio Pilato. ¿Qué importancia tiene esa persona? ¿Cómo puede ser ese el salvador de la humanidad? Decían los griegos y los gentiles en general, los romanos también. La cruz para los escépticos, para los incrédulos, es imposible de explicar. Miren lo que es imposible de explicar. ¿Cómo cambió de la noche a la mañana de ser una señal de desgracia a una señal de victoria? ¿Cómo pueden explicarlo eso? Si qué es lo que era la cruz en ese tiempo, un lugar de castigo donde morían los delincuentes. Era la tortura más cruel que inventaron los romanos con el propósito de mostrar allí, avergonzar al malhechor y exponerlo delante de todos. Eso es algo terrible. El que estaba muriendo allí era alguien que no merecía seguir viviendo, era una lacra de la sociedad. Sin embargo, hoy en prácticamente todo lugar tenemos los creyentes, la iglesia de Cristo, como símbolo la cruz. ¿Y por qué la tenemos como símbolo la cruz cuando es una vergüenza? Porque Cristo la transformó en victoria. Alguien dijo la cruz fue un hecho violento, cruel. A ninguno, no a un judío, a un griego romano, se le hubiera ocurrido asociar un significado religioso positivo con este patíbulo para forajidos. ¿Quién se le hubiese ocurrido eso? La cruz de Jesús estaba destinada a golpear a un griego educado como algo barbárico, una locura. Un ciudadano romano como una total desgracia para un judío devoto era una maldición. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. La crucifixión se consideraba tan cruel y repulsiva que ni siquiera era mencionada en la sociedad educada. Miren lo que dijo el sabio Cicerón, el escritor romano, escritor y político romano del primer siglo, dijo, el nombre de la cruz jamás debiese acercarse al cuerpo de un ciudadano romano, ni siquiera entrar en sus pensamientos. Era tan horripilante para ellos el solo pensamiento de la cruz que ni siquiera debiese acercarse a uno de ellos. El poeta alemán Johann Goethe llamó a la sombría cruz del Calvario la cosa más repulsiva bajo el sol, dijo. Y un personaje de apellido Suzuki, un japonés, un prominente budista zen, escribió, cada vez que veo una figura de Cristo crucificada, no puedo dejar de pensar en la brecha que yace profunda entre el cristianismo y el budismo. Cuando el budismo dice que hay que evitar el dolor. Pero la cruz está diciendo todo lo contrario, porque es un lugar de tortura donde el Hijo Eterno de Dios sufrió extraordinariamente. Entonces, ¿qué tiene que ver el budismo, dice, con el cristianismo? No es de sorprenderse que un señor de apellido Wright diga, es sorprendente
que tal señal de desgracia pudiese ser transformada de la noche a la mañana en una señal de victoria. Para los escépticos es un giro cultural imposible de explicar. Y por eso es que la gente educada de este mundo dice, eso no sirve para nada. ¿Cómo va a ser eso importante? Nosotros tenemos la capacidad en nosotros mismos de poder cambiar la cultura, de cambiar la sociedad. Y han estado hasta ahora tratando de hacerlo y miren cómo está la sociedad. Y nosotros decimos, hay una solución, ¿cuál es? La cruz de Cristo. Y ellos dicen, eso es ridículo. Hasta el día de hoy la cruz es locura para la gente. El Evangelio siempre será rechazado. Cuando alguien acepta el Evangelio es por la gracia de Dios nada más. Es un verdadero milagro. El milagro más grande que alguien podría presenciar es cuando la gracia de Dios llega a un corazón y le muestra la belleza, la grandeza, la gloria de la cruz de Cristo. Y una persona dice, increíble. ¿Cuánto tiempo estuvo delante de mis ojos y yo no la vi? ¿Y por qué ahora la ve con claridad? Porque la gracia de Dios ha obrado en el corazón. Ese era el tema de la conferencia la que tuvimos en Chillán. Gracia sublime, una verdad que transforma. Por otro lado, para un judío la cruz era una piedra de tropiezo. Un judío jamás aceptaría el hecho de que un hombre que fue puesto en una cruz como un criminal que según la ley era considerado maldito, es decir, que despreciado por Dios pudiese ser el salvador del hombre. Pero si está en la propia ley, decían ellos. La propia ley dice, maldito es todo aquel que es colgado en un madero, sea anatema, sea dejado por Dios, no sea considerado por la providencia de Dios. Entonces, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que Él sea el Salvador? ¿Cómo puede ser que sea el Mesías prometido en el Antiguo Testamento? Ellos decían, es imposible, y no se daban cuenta que justamente el Señor Jesucristo fue colgado en un madero porque tomó la maldición por la transgresión de la ley de su pueblo. Los judíos pedían constantemente señales. Dame una señal, danos una señal. Mateo 12:38, Marcos 8:11, Juan 6:30 dicen esto. Una señal del cielo, como la de Moisés, dijeron los judíos en Juan capítulo 6, después de la alimentación de los 5,000, para creer que Él era el Mesías. Un Mesías crucificado, colgado de un madero, era para ellos una ofensa imperdonable. Esperaban un Mesías glorioso, triunfante de sus enemigos. En el siglo XI de nuestra era, los más influyentes rabinos excluyeron completamente el capítulo 53 de Isaías. Así saltaban del 52:12 al 54:1. De forma que nadie pudiese oír los sufrimientos del siervo de Jehová. Los judíos estaban siempre evaluando a Jesús. Lo tenían como un milagrero, no lo querían como un salvador. Y hoy, en el día de hoy, hay muchas iglesias que quieren a Jesús como milagrero y no como salvador. Dicen, pero aquí en esta iglesia no se hacen milagros, dicen. Hay otra iglesia donde se hacen milagros extraordinarios. ¿Y qué importan esas cosas? ¿Cuál es la trascendencia de esas cosas? Como dijo Salvador Gómez en la conferencia, dame a Jesús y llévate todo lo demás. Quédate con tu milagro, yo me quedo con Jesús. No necesitamos ese tipo de cosas. Cuando Dios quiere sanar a alguien, los va a sanar. No estamos diciendo que no creemos que el Dios Todopoderoso pueda hacer su voluntad y sanar a quien quiera. Pero sí estamos diciendo que Jesús no es un milagrero, es un Salvador. Sin embargo, los judíos decían, no, esto no puede ser. Y eso es lo que ahí explica el apóstol Pablo. En la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y esto es lo segundo. El poder del Evangelio es suficiente para salvar. El poder del Evangelio es suficiente para salvar. Versículo 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, más para los llamados así, judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Quieren poder de Dios? ¿Quieren señales? El Evangelio es la señal. ¿Quieren evidencia de que esto está presente? Bueno, la cruz de Cristo es la evidencia. Porque a través de ello Él salva lo que es imposible para el hombre. ¿Quién puede salvarse a sí mismo?
Dios destruye la sabiduría humana mostrando su impotencia para salvar. La soberbia y necedad del hombre son vencidos por la locura de la predicación. La soberbia y necedad del hombre son vencidos por la locura de la predicación. El plan de redención no podría haber sido concebido por mente humana. Ante la impotencia absoluta de la sabiduría humana, Dios ha dispuesto que el hombre sea salvado por la predicación del Evangelio y solo por la predicación del Evangelio. De esta manera el hombre es humillado, con toda su pompa, autosuficiencia, porque el Evangelio clama respecto del hombre impotente, al mismo tiempo que proclama de parte de Dios poder para salvación. Lo que hace el Evangelio es engrandecer a Dios y empequeñecer al hombre, y por eso el hombre no le gusta. Porque es orgulloso, porque es soberbio, porque es autosuficiente, porque cree que lo puede todo en sus capacidades. Hay un dicho popular, querer es poder. Mentira. Porque nosotros queremos muchas cosas y no podemos. Para Dios querer es poder. Cuando Él quiere salvar a alguien, lo salva y nadie se lo puede impedir. Timothy Keller dice, nosotros nunca llegaremos más allá del Evangelio en nuestra vida cristiana hacia algo más avanzado. Ese es el problema de la iglesia, que la iglesia piensa que necesita algo más. El Evangelio es el principio, pero después, no, el Evangelio es todo. Keller sigue diciendo, el Evangelio no es el primer paso en una escalera de verdades, más bien es el eje en una rueda de verdad. El Evangelio no es simplemente el ABC del cristianismo, el Evangelio es de la A a la Z. El Evangelio no es el mínimo doctrinal que se requiere para entrar al reino, es la manera en cómo hacemos todo progreso en el reino. El Evangelio es lo que llega a nosotros, nos cambia, nos lleva a la conversión, al arrepentimiento y a la fe, pero no solo eso, sino que el Evangelio sigue trabajando en nuestra vida para transformar nuestras percepciones equivocadas de lo que es el cristianismo. Sacando un montón de cosas que hemos traído por años, que hemos arrastrado por tradición. El Evangelio destruye todo eso y nos hace mirar a Cristo y solamente a Cristo. La palabra de Dios debe ocupar el lugar central de todo lo que se hace en la iglesia y el Evangelio es su contenido más elevado. Porque es poder de Dios para salvación. La parábola del rico y Lázaro, allí, ¿qué es lo que ocurre? El Señor explica, y cuando Él coloca en la boca del rico que estaba en el lugar de tormento, Señor, manda por favor a la casa porque tengo muchos hermanos, varios hermanos, Señor, por favor, manda. Y le dice a Abraham, ¿cierto? Manda a alguien allá, Padre Abraham, para que no vengan acá. ¿Y cuál es la respuesta que Dios coloca en la boca de Abraham? A Moisés y a los profetas tienen. Óiganlos a ellos. ¿Y qué es lo que es Moisés y los profetas? Es todo el Antiguo Testamento. Y él dice, no, Señor, si alguien se levanta entre los muertos y va, entonces ellos creerán y no vendrán a este lugar de tormento. Y el Señor le dice, aunque alguien se levantara entre los muertos, no creerán si no creen a Moisés y a los profetas. ¿Y de quién hablaba Moisés y los profetas? Según el mismo Señor Jesucristo, en Lucas capítulo 24, versículos 25 en adelante. ¿De qué hablaba? De Cristo y de su obra. Todas las actividades de la iglesia, hermanos, deben girar en torno a la palabra de Dios y la centralidad del Evangelio. De lo contrario, no es más que activismo religioso, insulso y vano, vacío de contenido. El resto es activismo nada más. Necesitamos el Evangelio en cada una de las actividades de la iglesia. Si no está presente, entonces esa actividad se tiene que desechar. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y para transformación y para glorificación. En tercer lugar, el poder del Evangelio hace efectivo el llamamiento de Dios. Hay una de las doctrinas de la gracia, de las 5 doctrinas de la gracia, que algún día espero también compartirla con ustedes de una forma más sistemática, que dice que una de las doctrinas de la gracia dice que es la gracia irresistible, que Dios en su gracia, cuando manifiesta su gracia, nadie la puede resistir. O también se llama el llamamiento eficaz. Es decir, que Dios llama a la persona en un momento determinado y esa persona no se puede resistir, sino que llega en arrepentimiento y fe a los pies de Cristo. Pero ¿quién hace posible
ese llamamiento eficaz. El poder del Evangelio es el que hace efectivo el llamamiento eficaz, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Y cuál es el centro de la palabra de Dios? El Evangelio de Jesucristo. Versículo 26 en adelante. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, vuestro llamamiento significa ahí que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Para quién es este Evangelio? ¿En quiénes se hace efectivo el poder del Evangelio según el texto bíblico? Notemos, por favor, lo que dice el versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, vuestro llamamiento. Versículo 24. ¿Para quiénes es efectivo esto? Más para los llamados. Para los llamados eficazmente por Dios. Para los llamados el Evangelio es poder y sabiduría de Dios. ¿Quiénes son estos? Y aquí comienza a describirlo. Ni sabios, ni poderosos, ni nobles, por el contrario. Son necios, débiles, viles, menospreciados para el mundo. Eso es lo que son. Eso es lo que somos nosotros. Y por eso la gente dice, esos son necios. Miren qué estúpido, miren lo que creen. Y nosotros decimos, sí, exactamente. Y gracias a Dios que seamos así. Porque eso, el poder del Evangelio se hace efectivo en estas personas. En aquellos que Dios ha escogido. Miren, notemos por favor, versículo 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios. Versículo 27, la segunda parte. Y lo débil del mundo escogió Dios. Versículo 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. A los escogidos, a esos llamó. Y a esos escogidos, ¿cuáles eran? Débiles, necios, viles, menospreciados por el mundo. Pero ahí está el poder del Evangelio. Ahí está el poder del Evangelio. Donald Carson, un teólogo actual, dice, ¿cómo es que siempre alardeamos nosotros de los atletas, de las personalidades, de los medios de comunicación y los cantantes pop que son cristianos? Podríamos agregar a los futbolistas, ¿verdad? Oh, miren ese Neymar dice, yo amo a Jesús. Oh, extraordinario. Miren, el gran creyente Neymar. Y alardeamos, miren, él se convirtió. Sí, y es una persona importante. ¿Ustedes creen que Dios está preocupado de eso? Qué ridículo. Nosotros los hombres somos los que colocamos la mirada en hombres. Nadie está pensando en lo que pasa después con este muchacho que destruye su vida porque su condición espiritual y moral es deplorable. Sin embargo, y además, antes de entrar a la cancha, levantó su mano al cielo y oró. Miren, extraordinario. Carson dice, ¿por qué deberíamos pensar que sus opiniones o experiencia de la gracia tienen más significado que la de cualquier otro creyente? Cuando hablamos a la gente de fuera de las personas que hay en nuestra iglesia, ¿pensamos inmediatamente en los rechazados, en los humildes que se han vuelto cristianos? ¿O nos gusta impresionarlos con la importancia de algunos hombres y mujeres convertidos al cristianismo? El movimiento evangélico occidental moderno está profundamente afectado, dice él, por el virus del triunfalismo, y la enfermedad resultante destruye la humildad, minimiza la gracia y le rinde demasiado tributo al dinero, a la influencia y a la sabiduría de Dios. Sin embargo, el Evangelio hace todo lo contrario. El Evangelio exalta la gloria de Dios, exalta la grandeza de Jesucristo, la perfección de sus atributos y la suficiencia de su obra en la cruz. Empequeñece al ser humano. El alma de un hombre sencillo, común y corriente de esta tierra vale lo mismo que el alma del dignatario más importante del mundo. No hay diferencia.
¿Qué es lo que hace? ¿Cómo lo hace efectivo Dios? Porque llama a sus escogidos. ¿Y cómo lo hace? Por el mensaje del Evangelio. Nos hemos olvidado que Dios es el que escoge y el que llama eficazmente por medio de la locura de la predicación del Evangelio. Sin aditamentos ni sofisticación, el Evangelio puro es suficiente para la transformación de un alma. Carson, nuevamente lo cito, Dios se deleita en desinflar todas las pretensiones de este mundo rebelde. Mientras los hombres y mujeres orgullosos alardean de sus propios intelectos, Dios elige a los sencillos. Mientras las personas ricas se evalúan unas a otras en base a sus respectivas posesiones, Dios elige a los pobres. Mientras los líderes egoístas buscan el poder, eso lo vemos todos los días, Dios escoge a los del montón. Dios no hace un plebiscito para ver a quién escoge, ¿cierto? No llama a votación para ver a quién escoge. Dios es soberano, el único soberano que existe. Y Él llama a aquellos que escogió antes de la fundación del mundo. Y lo hace por medio del Evangelio y por nada más que por el Evangelio. Por eso la cruz es lo que nosotros tenemos que admirar más, lo que tenemos que buscar más y lo que tenemos que estudiar más. Hermano, si vas a ir a la Escritura a estudiar un tema, estudia el Evangelio. Estudia la cruz, mira la cruz, ve las implicancias de eso, la práctica, lo que significa. ¿Cómo ordenar a tu familia? La cruz te va a decir cómo ordenar a tu familia. Pero pastor, eso no lo dice. No lo dice. Mira, si tú empiezas a examinar la cruz y las implicancias de ello, te vas a dar cuenta que sí. Saca los principios necesarios para aplicarlo en todas las circunstancias. Solo un ejemplo. Cuando Pablo escribe a los corintios sobre la ofrenda que iban a llevar a Jerusalén, Pablo dice, porque ya conocéis la gracia de vuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que con su pobreza fueseis enriquecidos. O sea, Pablo está diciendo, mira, si tú quieres saber cómo dar, tienes que mirar a Cristo. Mira lo que Él hizo. Se dio a sí mismo para que con su pobreza, es decir, al venir a humillarse a este mundo, tú fueras rico. Es decir, cada una de las cosas que nosotros, de las enseñanzas, de las doctrinas que hay en la Escritura, que son las importantes para nuestra vida, proceden de la cruz. Todas vienen de la cruz. Y por eso es que el poder del Evangelio hace efectivo el llamamiento de Dios al corazón de estas personas. Finalmente, en cuarto lugar, el poder del Evangelio lleva a dar solo la gloria a Dios. El poder del Evangelio lleva a dar solo la gloria a Dios. Cualquier otra cosa, hermanos, lleva siempre a dar alguna parte al hombre. El Evangelio no, porque el Evangelio fue creado por Dios, fue ejecutado por Dios y fue consumado por Dios. El Evangelio se trata de Dios, comienza en Dios, sigue con Dios y termina con Dios. Entonces el hombre no tiene nada que jactarse. Eso es lo que dice Pablo en el versículo 29. A fin de que, con el propósito de que nadie se jacte en su presencia. Cuando vamos al capítulo 4 de 1 de Corintios, el apóstol Pablo dice, esto es lo que estaba pasando en Corinto. Y miren qué pertinente lo que leímos recién en el versículo que leímos recién, si lo contrastamos con el capítulo 4, versículo 6 en adelante. Por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? Miren lo que dice aquí. ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? En otras palabras, ¿por qué te glorías como si tú te lo hubieses ganado? En realidad lo recibiste. Todo lo que eres en Cristo lo recibiste de Cristo. Y entonces, ¿de qué te puedes jactar? ¿De qué te puedes jactar? No es que yo tuve excelentes maestros. Bueno, gracias a Dios por los maestros. Pero no es por eso. Es porque Dios te lo concedió. La Biblia dice que aún los pastores y maestros y los evangelistas son ¿qué cosa?
don de Dios para la iglesia. O sea, es un regalo de Dios para la iglesia. Entonces, en consecuencia, ¿a quién tenemos que honrar por eso? No a nosotros. No a nosotros, Dios, dice una y otra vez el salmista, sino a tu nombre da gloria. No a nosotros. Y lo que da gloria realmente, hermanos, a Dios es el Evangelio, porque Dios dijo de su Hijo, que iba a ser el que ejecutó el Evangelio, el que murió en la cruz en lugar de los culpables, dijo, mi Hijo me complace. En este Hijo tengo complacencia. Estoy feliz con lo que Él va a hacer antes que lo hiciera, desde el punto de vista de la historia, porque, como bien vimos, ya Jesucristo fue sacrificado ante la fundación del mundo, es la mente perfecta de Dios. Pero en la historia se produjo eso para nosotros, que tenemos tiempo y espacio. Pero ¿qué es lo que hizo el Señor Jesucristo? Lo que Él hizo fue satisfacer al Padre. Dijo que cuando Él vino, las palabras que salían de su boca no eran las de Él, sino las del Padre que lo había enviado. Las obras que Él hacía no eran las de Él, sino las del Padre que lo había enviado. Miren el Señor como nos está diciendo, miren, este es el camino que tienes que seguir. Él nunca se jactó de sí mismo, siendo Dios Todopoderoso, siendo el que hizo posible la salvación de los perdidos. Sin embargo, Él dijo, no, mi Padre me dijo que hiciese eso. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. No hay jactancia. El poder del Evangelio no da lugar a la jactancia humana, pero sí a dónde nos indica, a dónde nos guía, a dónde nos conduce, versículo 30 y 31. Mas por Él, por Jesucristo, estáis vosotros en Cristo, Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, y menciona cuatro de las doctrinas que se desprenden ¿de dónde? De la cruz de Cristo. ¿Dónde fuimos? La pregunta es, ¿dónde tenemos sabiduría? ¿Quién es la expresión máxima de la sabiduría? En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Justificación. ¿Quién nos trajo justificación? La cruz de Cristo. Dice que el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. ¿Dónde? En Él. Justificación. Santificación. ¿Quién es el que nos santifica? Por la obra que Él hizo en la cruz. Y redención. ¿De dónde viene esta doctrina? Redención es que Él nos compró y pagó un alto precio para sacarnos de la esclavitud del pecado y darnos libertad. Y entonces, si la obra es de Él del principio, si la idea fue de Él, si el plan fue de Él, si la ejecución la realizó Él, si la aplicación de esa ejecución cuando llega al corazón de un hombre y aplica la obra del Señor Jesucristo del Espíritu Santo, entonces, ¿para quién puede ser la gloria? Versículo 31. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese Él, el Señor. Mire al Señor y diga, gloria a tu nombre por lo que hiciste por nosotros. Señor, no necesitamos nada más. No queremos nada más. El salmista dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Nada deseo. Y Pablo dijo a los Gálatas en una ocasión, pero lejos esté de mí gloriarme en mí mismo, ¿cierto? Sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Allí estaba la gloria de Pablo. Cuando le escribe a los colosenses, el apóstol Pablo dice nuevamente algo significativo al respecto. Dice que él estaba trabajando para predicar, para enseñar el misterio que había estado oculto de los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es esa? Que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Ese será el mensaje de Pablo. Hermano, yo quiero escuchar esto una y otra vez. Yo quiero disfrutar de esto. Porque allí estaba mi Salvador muriendo y haciendo todas estas cosas extraordinarias por mí. Por mí murió. Cantábamos recién. Pero cantamos tantas veces que parece cotidiano, que parece innecesario reiterar. Pero cuando nos centramos en la cruz de Cristo, vemos que el poder del Evangelio lleva a dar la gloria solamente a Dios.
Y eso es lo que queremos. Nosotros somos naturalmente jactanciosos y orgullosos. Y necesitamos que el Señor aplaste ese orgullo una y otra vez. ¿Y dónde se aplasta ese orgullo? Nos dice, mira la cruz. Mira quién fue el que hizo eso por ti. ¿Qué parte tenías tú allí? ¿Qué pusiste tú allí en la cruz? Nada. Mi pecado lo puse ahí. Mi maldad. Por eso cantábamos el otro día, el domingo, y no sé si les pasa lo mismo a ustedes, pero hay dos cánticos. Yo le decía a Pepe Mendoza cuando veníamos de vuelta, hay dos cánticos que para mí, a mí me impactan cada vez que los cantamos. Y uno es un himno antiguo y el otro es un himno nuevo. El antiguo es en el Monte Calvario. Cada vez que canto eso, pienso en la grandeza de esa obra de Jesucristo. Porque toda la temática del himno apunta a eso. Y el otro es el poder de la cruz, que cantábamos el otro día. ¿A dónde nos lleva otra vez nuestra mente y corazón? A la cruz de Cristo. Hermanos, ¿por qué? ¿Por qué una y otra vez la iglesia tiene que escuchar este mensaje? Porque este es el único mensaje que cambia el alma de las personas. Este es el mensaje que fue el centro de la reforma del siglo XVI y por eso tantas personas fueron transformadas y por eso la sociedad entera fue transformada por el poder del Evangelio. Nosotros necesitamos este Evangelio. Y una vez que lo escuchamos y cada vez que lo escuchamos, decimos, no puede ser para otro la gloria. Yo no comparto nada de esa gloria porque es tuya, te pertenece por derecho propio. Todos los llamados de mi nombre, los creé, los formé y los hice, dice Isaías 43:7, para gloria mía. No hay nada más, no hay nada más. El poder del Evangelio, el poder de la cruz. Allí debe estar puesta nuestra mirada. Padre, gracias. Gracias por tu preciosa palabra. Gracias por llevarnos una vez más a contemplar esa cruz que era vergüenza para los judíos, que era una ridiculez para los griegos, que era un absurdo para los romanos. Llévanos a contemplar una y otra vez esta cruz, porque esta cruz es poder de Dios y sabiduría de Dios para nosotros. Señor, que no pretendamos que nuestros hijos sean importantes para este mundo. Que no busquemos que nuestros hijos, Señor, sean los grandes académicos de este mundo y sean reconocidos por este mundo, porque eso, como Pablo también lo dijo una vez que conoció a Cristo, es basura. Sino que sea nuestro anhelo, nuestra oración, nuestra petición, nuestro deseo, Señor, que tú los lleves a la cruz y le muestres la grandeza, la maravilla de esa obra. Los lleves en arrepentimiento y fe a los pies de esa cruz y lleguen a amar a Cristo con todo su corazón y con toda su alma y lleguen a invertir su vida para que ese nombre glorioso y precioso sea predicado donde sea que ellos vayan. No queremos otra cosa, Señor. Quita nuestros ojos de las cosas de este mundo perecibles y llévanos a colocarla solo en aquel maravilloso Redentor que descendió del cielo para darnos vida. No queremos otra cosa, Señor. La iglesia no necesita otra cosa. Tiene a Cristo y no necesitamos nada más. Padre, gracias por la cruz. Gracias por la cruz. Gracias porque ahí hay poder suficiente. Señor, bendice a mis hermanos y llévanos a mirar siempre esa cruz como el lugar extraordinario en que no solo hemos sido salvados, sino somos santificados y seremos glorificados un día. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.